Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superadotación intelectual. Antes de empezar el vídeo de hoy, quería hacer un breve comentario, y es que considero que para participar en un debate sobre superdotación deberían hacerlo personas que se dediquen al campo de la psicología o la pedagogía, o que se dediquen al campo de la psiquiatría. Yo soy un mero divulgador. Me dedico a exponer los aspectos que yo considero importantes de la superdotación, que al menos a mí me funcionan en mi personal vida diaria, y no pretendo sentar cátedra sobre nada. Desde el minuto cero en el que abrimos este canal dijimos que nosotros íbamos a ir a lo real, a lo que realmente funciona, a lo que realmente desde una óptica personal y de las personas que me rodean superdotadas, tanto de mi familia como de miembros de asociaciones, y vamos a hablar de cosas prácticas, de cosas que tienen sentido vital, porque no podemos andar perdiendo el tiempo, es decir, no podemos andar divagando, enfrentándonos entre nosotros, discutiendo a ver quién es el más listo. Yo no estoy aquí, insisto, para sentar cátedra, estoy aquí para serviros un poco de ejemplo, esperando poder guiaros a los que sois más jóvenes y estáis pues en una situación en la que no reconocéis afinidades. Me consta por el canal que hay mucha gente que me está escribiendo que dice que se siente identificada, pero eso no significa que yo vaya ni de mesías, ni de experto, ni de nada parecido. Yo soy una simple persona con superdotación que lo descubrió muy tarde, que lo ha pasado bastante mal y debido a esta tardanza en descubrirse, y que ahora pues enfrenta la vida con problemas, lógicamente como todo el mundo, pero con problemas mucho menores de los que podrían haber sido si no hubiera entendido este perfil. Y precisamente estaba retrasando mucho hablar de sobrecitabilidades, pero recientemente se me están acumulando una serie de hechos personales que, si me hubieran ocurrido hace 20 años, habrían sido un auténtico descalabro. Como yo ya sé lo que es la sobrecitabilidad emocional, que es el tema del que vamos a hablar hoy, pues de alguna forma me lo estoy tomando con cierta deportividad. Son problemas que van ocurriendo en la vida, a todo el mundo le pasan, y a veces se acumulan más de los que normalmente pues uno puede digerir con facilidad. Y debido a ello, pues si no eres muy consciente de lo que es la sobrecitabilidad emocional, pues te pueden desbordar las emociones, ¿no? Entonces eso es un poco el motivo del vídeo de hoy. Nosotros, cuando hablamos en este canal de un vídeo, cuando explicamos algo es porque lo estamos viviendo y tenemos un cúmulo de conocimientos, entonces aquí no hay nada que debatir. Y además en esto de los debates hay una trampa, y es que el típico tipo que va por interés profesional, porque tiene un gabinete, porque tiene una actividad que profesionalmente está relacionada con las altas capacidades, pues quiere eliminar competencia, es decir, entrar en un debate, desacreditar a los demás y decir, pues mira, yo soy el más listo, esta es mi consulta, te cobro 50 euros por sesión, y a partir de ahí, pues todos estos que andan por ahí hablando de esto no tienen ni idea, por tanto no pierdas el tiempo con ellos. Hay una trampa ahí también, evidentemente. Ya hemos dicho en algún vídeo que hay todo un business, ¿no?, relacionado con el tema de las altas capacidades. Una prueba de que yo no necesito absolutamente nada de los que estáis en el canal, más que vuestro apoyo eventual o vuestra confianza, es que yo no estoy haciendo negocio, no me dedico ni al coaching, ni mi actividad profesional tiene absolutamente nada que ver con el campo de las altas capacidades. Soy un simple divulgador y una persona que ha sufrido en carne propia pues una serie de problemas motivados por no entender este perfil, y que de alguna forma se dedica a divulgar. Por tanto, creo que eso me da ciertos visos de comportamiento ético. Y hoy vamos a hablar de un tema que me resulta muy, muy difícil, que lo he estado retrasando. He intentado no hablar de esto hasta haberme leído este libro, que es Living with Intensity. Lo veréis con las letras al revés, lógicamente, por el efecto de la cámara, que está escrito por Susan Daniels y Michael Piechowski. Es un libro que, pues lo pedí a mi librería habitual, y este libro no he pasado el capítulo 2. No pude. Me causó tal intensidad emocional, precisamente, que no pude pasar el capítulo 2. Y cuando leí el capítulo 2 me di cuenta, me dije a mí mismo,
¿Qué estoy yo haciendo en las asociaciones donde estoy? No tiene sentido. Este capítulo 2 me explica perfectamente cómo soy. Capítulo 1 hablaba de Kazimierz Dabrowski, la sobrecitabilidad, lo que es la superdotación y el desarrollo del potencial, en la parte 1. Y el capítulo 1 de la parte 1 dice abrazar la intensidad, sobrecitabilidad, sensibilidad, desarrollo del potencial del superdotado. Y el segundo capítulo, que fue el que me causó un impacto tremendo, fue niveles de Dabrowski y el proceso de desarrollo. Insisto que no pude pasar de este capítulo 2 y ahora intentaremos leerlo entero. Por eso he estado retrasando este tema, porque quería leérmelo entero, digerirlo, madurarlo y contároslo a vosotros. Pero sinceramente me encuentro desbordado emocionalmente debido a una serie de acontecimientos. Bueno, no desbordado porque mantengo cierta gestión emocional. He aprendido a convivir con mi sobrecitabilidad. Vamos a hablar un poco de esto. La sobrecitabilidad es la teoría de las sobrecitabilidades y la desintegración positiva de Dabrowski. Yo creo que es una teoría que cuando apareció causó un gran revuelo, pero luego se ha minimizado un poco y ahora está resurgiendo otra vez. Creo que es lo que define básicamente al superdotado. Hemos hablado de distintas teorías, no se trata de debatir sobre estas, si son ciertas o no ciertas. Todas las teorías tienen parte de la verdad, ¿no? Pero a mí me parece particularmente que la de Dabrowski es especialmente afinada. Por eso la estaba retrasando para explicarla mejor, pero creo que no es necesario. Creo que vamos a ir dividiéndola en trocitos y vamos a ir explicando cada cosa en su momento, con sinceridad, porque voy a hablar desde una persona que tiene sobrecitabilidad emocional y que en estos momentos la está sufriendo, por decirlo de alguna manera. Por tanto, como estoy racionalizando lo que me está ocurriendo, pues de alguna forma creo que voy a ser más útil que si espero más tiempo a digerirlo intelectualmente. Y es un poco a lo que me refiero. Es decir, este canal tiene que ser un canal real, que hablemos de cosas reales, no puro intelecto académico, porque eso no nos resulta útil. Tenéis que tener la sensación desde ahí de que os estoy comunicando algo que hay en mi interior para conectar con lo que hay en vuestro interior. Solamente así podemos ser útiles. Entonces, la teoría de las sobrecitabilidades y la desintegración positiva la desarrolla Dabrowski, ya lo habíamos hablado, Kazimierz Dabrowski, en el gueto de Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Él observa que hay gente joven, incluso también adulta, que se comportan con una extraordinaria emotividad, que son personas solidarias, que de alguna forma se solidarizan con los que hay alrededor y observa que hay otras personas que son capaces de cometer actos de tremenda crueldad, de aprovecharse el sufrimiento de otros, de delatarlos a los nazis que habían rodeado el gueto de Varsovia, que habían metido ahí a millones de judíos, ¿verdad? Entonces, Dabrowski se da cuenta de esto y como persona que se dedica al estudio de la mente, pues empieza a darse cuenta de esta teoría de la desintegración positiva. Ante una problemática como la del gueto de Varsovia, hay personas que sufren un enorme estrés, pero lo subliman, por decirlo de una manera, de una forma positiva. Por eso se llama la desintegración positiva. ¿Cómo? Con una mayor dosis de humanidad. Sin embargo, ante una guerra mundial, ante los nazis rodeando el gueto de Varsovia, hay personas que sacan lo peor de sí. Entonces ahí está la clave para diferenciar a las personas superdotadas, piensa Dabrowski, de las que no lo son. Ante una situación de crisis, el superdotado es heroico, es solidario, es empático, y el psicópata es justo lo contrario. Ya hemos hablado de esto en otro vídeo. Dabrowski define 5 sobrecitabilidades que son la intelectual, la imaginativa, la sensual, la psicomotriz y la emocional. Él considera que la sobrecitabilidad emocional es la más importante, es la que de alguna forma más fácilmente se detecta, porque las emociones se expresan, ¿no? Un sentimiento es algo que ocurre como expresión. Una emoción ocurre por un suceso externo que nos provoca una reacción. Por tanto, ante ese gueto de Varsovia, evidentemente las emociones están disparadas ante situaciones de estrés. Y es ahí donde se ve la respuesta de los superdotados, por una alta excitabilidad.
¿De dónde nace neurológicamente eso? Bueno, pues de una mayor capacidad de sentir. Ya lo repetimos en otro vídeo que hablamos de la sensibilidad, una traducción literal que sería sensitividad, que no existe como tal en castellano, pero que sí en inglés, sensitivity, y que yo creo que lo explica mucho mejor lo que es un superdotado. El superdotado es sensitivo, no sensible, es decir, siente con más intensidad. Eso no significa que oigas ultrasonidos como los delfines o los murciélagos, ni significa que oigas infrasonidos como algunos tipos de ballenas. No significa eso, significa que lo que oyes es mucho más intenso, que lo que sientes es mucho más intenso. Y eso tiene que ver con una capacidad de percibir mayor, con una mayor conectividad, con una mayor velocidad, con una mayor capacidad de transmisión del impulso nervioso, con una mayor capacidad de integrar esa información sensorial, ¿no? Las personas con esta emotividad emocional que cuenta Dabrowski son las que hacen que el mundo sea mejor, porque son solidarias, porque tienen fuertes vínculos emocionales con su familia, con sus amigos, con los animales, con todos los seres sintientes, como diría un budista. Y los objetivos benéficos de eso es que contribuyen a hacer del mundo un lugar más saludable. Las personas sin sensitividad, sin esa sobrecitabilidad emocional, no son personas que sirvan a la sociedad, son personas que se aprovechan de la sociedad. Y esto lo tuvo claro Dabrowski, como digo, en el gueto de Varsovia. Por tanto, es muy importante entender que el superdotado se caracteriza por estas sobrecitabilidades que van a estar, ya hemos dicho que son 5, van a estar desarrolladas en mayor o menor medida dependiendo de cada caso. Así que es un buen ejercicio que tú te plantees cuál es la sobrecitabilidad que domina en mí. A veces es difícil diferenciar porque puede haber dos que sean muy marcadas. Por ejemplo, si yo hago ese ejercicio ahora mismo, yo diría que no es la psicomotriz, claramente. Sin embargo, tengo un familiar que sí tiene sobrecitabilidad psicomotriz. Yo puedo estar relativamente bastante tiempo quieto, de hecho he hecho yoga incluso. Yo podía mantener una asana durante 30 minutos, 40 minutos. No soy una persona que tenga que estar permanentemente moviéndose o actuando, lo cual no significa que no gesticule para dar énfasis a mis palabras, pero no tengo esa sobrecitabilidad psicomotriz. Tampoco tengo una sobrecitabilidad sensual. No necesito sobreestimulación, no necesito meterme en discotecas, ni necesito la música alta. Hay muchos superdotados que necesitan, por ejemplo, tengo un familiar que le gusta el heavy metal, ¿no? Necesita sobreestimularse en ese sentido, ¿no? Aunque de pequeñito teníamos más imaginación, no es la sobrecitabilidad imaginativa la que en mi caso concreto domina, aunque pueda uno tener evidentemente imaginación, más durante la infancia o durante la adolescencia. Sin embargo, hay dos que dominan en mí. Una es la intelectual. Yo cuando descubro algo en mi laboratorio o investigando o analizando datos, tengo que contárselo a alguien, tengo que exteriorizarlo. He descubierto algo y mi mente empieza a excitarse. Hablaremos de esta sobrecitabilidad, pero sin lugar a dudas la que me caracteriza es la emocional. Por eso estoy hablando de algo que entiendo, de algo que sé, y aquí no hay nada que debatir. No me voy a meter en esos fregados de los debates, de si es más importante esto que lo otro. Estoy hablando desde la realidad. Lo digo porque a medida que este canal va subiendo hay cada vez más gente que quiere debatir conmigo y yo no estoy aquí para debatir con nadie. No vamos a perder el tiempo. Por eso hemos cortado los comentarios. Si queréis contarme algo, me lo podéis contar por correo electrónico y tener la seguridad de que en la medida de mis posibilidades os contestaré. Pero no busquéis en mí ni a un mesías ni a un mega experto, simplemente una persona que es exactamente como vosotros y que va un pasito por delante, por edad y por experiencia, pero nada más. Bien, entonces es muy importante entender qué es esta sobreexcitabilidad. Como hemos dicho, las personas con sobreexcitabilidad emocional experimentamos emociones de una gran complejidad, tanto en lo positivo como en lo negativo. Esto es importante, no siempre en lo negativo. No significa que estemos arrastrados por un huracán emocional de estrés, aunque particularmente, como hemos empezado este vídeo, yo en estos momentos me encuentro con algunos problemas que le pueden pasar a cualquiera, pero que cuando se acumulan, pues a una persona con mi sobreexcitabilidad, que yo creo que es muy alta,
pues hace que percibas el mundo a veces como amenazante incluso. Y eso no tiene nada que ver con la paranoia, porque hay mucha gente, no, es que están paranoicos los superdotados. No, no. Paranoico se imagina cosas. Yo no me imagino nada, yo siento más, simplemente. Pero por eso las personas con esta sobrecitabilidad tendemos a ser más compasivos, a sentir el dolor ajeno como si fuera propio. Y eso, me vais a permitir la expresión, es una auténtica putada. Porque muchas veces te obliga a hacer ayuno social, es decir, a tratar de alejarte de gente que, aunque sean muy bien intencionados o incluso sean buenas personas, te provocan una sobrecitabilidad. Esto es una cosa que tenéis que entender. Hay personas que son buenas, que son estupendas, que son personas que nunca te van a hacer daño y sin embargo te tienes que alejar de ellas o mantenerlas a cierta distancia porque te provocan emociones demasiado intensas para digerir. Por ejemplo, con el caso de animales, yo siempre tengo razas de perros, a mí me gustan mucho los perros, tengo razas de perros que no ladran. Yo ahora mismo tengo una bodeguera andaluza, que es una raza que en inglés se llama Spanish Jack Russell, deriva del Fox Terrier. Es un perro que ladra muy poco, muy tranquilo. Para mí es un perro ideal para una casa. Jamás se me ocurriría tener un caniche, jamás se me ocurriría tener por ejemplo, un chihuahua o tener un cocker spaniel. No puedo tener esas razas porque me provocarían una alteración permanente. Tampoco puedo tener periquitos en casa. Yo tuve periquitos cuando era pequeño y me alteraba el ruido de los periquitos. No puedo ir a sitios ruidosos, no puedo ir a sitios donde haya demasiada gente. Me he culpabilizado a lo largo de mi vida por estas cosas. Hasta que he entendido que se trata de que nosotros tenemos un sistema nervioso por el que circula más información. Yo lo comparaba, en un vídeo anterior lo comentaba, con una central eléctrica. Una central eléctrica hay más electricidad, hay más cableado, hay más que en la electricidad que tienes en tu casa. Por tanto, una central eléctrica se puede sobrecargar, pueden saltar chispas. Entonces, hay que ayunar de todo aquello que nos provoca estrés. Es como si tuviéramos una intolerancia alimentaria. Si tú tienes intolerancia a la lactosa, pues no puedes tomar nada con lactosa porque te pones fatal. Pues digamos que los superdotados con sobrecitabilidad emocional tenemos intolerancia a la gente que provoca emociones fuertes. No soporto la gente que habla demasiado alto o mete ruido en un bar o es demasiado enfática explicándose o parece enfadada cuando habla. Yo esto he tardado muchos años en entenderlo. O sea, lo entendía desde un punto de vista empírico, pero no entendía conceptualmente por qué me pasaba esto. Hasta que visité Sudamérica, concretamente Chile. Y me di cuenta, en las zonas del norte de Chile, donde me moví, que todo el mundo era sosegado, tranquilo, y yo empezaba a relajarme. Y notaba también que mi mente se despejaba y el trabajo me rendía muchísimo. Yo en las estancias que he hecho en el norte de Chile, también me ha pasado lo mismo en el sur de Brasil, pues me he sentido perfectamente relajado, me he sentido muy bien porque estaba rodeado de gente que me hablaba despacio, con tranquilidad, que no me metía las voces que me meten en los sitios, en el sitio donde vivo, donde hay gente que es extraordinariamente agresiva desde mi óptica. Hay una cosa que tenemos que tener muy claro. Cuando alguien nos acusa, porque tenemos sobrecitabilidad emocional, de ser exagerados o de ser demasiado sensibles, ten en cuenta que están viendo desde su punto de vista. Nosotros, desde nuestro punto de vista, les vemos a ellos como violentos, agresivos, etc. Pero tienes que entender, y es importante, que ellos ven las cosas de otra manera y no culpabilizarte por ello. Es decir, voy a poner un ejemplo de los míos que es un poco fuerte, pero para que se entienda bien. No le pidas a una ameba que entienda las emociones de un insecto. Porque un insecto tiene, bueno, no emociones, los estímulos. Más respuesta a estímulos que una ameba. Es decir, si tú una ameba coges y le pones un poco de azúcar al lado, la ameba va emitiendo un pseudópodo, ¿verdad? Y se va acercando al azúcar a nutrirse, pero puede tardar un minuto. No le pidas a un árbol, le cortas una rama a un árbol, empieza a mandar una señal, le cortas una rama a un pino, empieza a mandar una señal y 24 horas después está formando
en esa herida resina para taparla. Si tú te haces una herida, las plaquetas inmediatamente tratan de cubrir esa herida, a no ser que seas hemofílico. Por tanto, no juzgues al árbol como tardo o lento de reflejos, ni el árbol te juzgue a ti, si pudiera hacerlo, como exagerado. Creo que con este ejemplo se entiende bien. No podemos juzgar a los demás porque no tengan nuestra sobreexcitabilidad. Ellos viven en un mundo emocionalmente desde nuestra óptica que está anestesiado. Para ellos, nosotros somos exagerados. Por tanto, no tengas esos sentimientos de autocrítica excesiva porque de repente en un arranque de emociones nadie te entiende, en un arranque de indignación. Es importante esto. No experimentes sentimientos de inadecuación o inferioridad porque tus emociones a veces sean excesivas según los demás. Son tus emociones. Debes entender que los demás no tienen esa intensidad. ¿De acuerdo? Y por eso el título de este libro, Living with Intensity. Es decir, ahí está la clave. Vivimos con mayor intensidad que los demás. Bien, esto nos hace tener una mayor profundidad, como digo, emocional, establecer vínculos con las personas, con los lugares, con las cosas. Por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño que cada vez que iba por el campo y veía que alguien había quemado unos arbustos, empezaba a pensar, esto me pasaba con 10 años, empezaba a pensar, pobres los animales que viven dentro de ese arbusto, les han dejado sin nido a los pájaros, los ratones que hay ahí han tenido que emigrar, y yo empezaba a imaginarme que esos pobres ratones tenían que salir de su casa, dejar a sus crías, y me resultaba doloroso ver cómo alguien había quemado unos arbustos, ¿no? Lógicamente uno va cogiendo años y va madurando y va entendiendo, ¿no? Y de alguna forma se va insensibilizando, porque claro, si tú sufres de esa sobreexcitabilidad y no la entiendes, los demás te parecen salvajes, ¿no? ¿Por qué queman los arbustos, ¿no? Contaba uno de los autores que he consultado, Webb concretamente, que decía, una hija le dice con sobreexcitabilidad emocional, le dice a su padre, de repente van conduciendo y dice, para, reduce la velocidad. Y la madre le pregunta, ¿por qué? La hija responde, porque estamos matando animales con el parabrisas, insectos, y ya he visto demasiado muerte a mi edad. Fijaros, eso es un ejemplo de sobreexcitabilidad emocional. Cuando te sientes triste por el dolor ajeno, cuando sientes alegría por lo que hacen los demás, por los logros de los demás, cuando sientes, por ejemplo, que no puedes ver, como es mi caso, películas de dramas sociales, no soporto las teleseries. Esto de que una madre tenga problemas, estas típicas teleseries latinoamericanas, ¿no? Que una madre tiene, iberoamericanas, perdón, que una madre tiene, se ha quedado viuda y de repente a un hijo le sale cáncer y su jefe la está acosando en el trabajo. Todas estas situaciones lacrimógenas que le gustan mucho a ciertas personas, yo no las soporto. Ya sé que es una ficción, pero no lo soporto. No puedo ver películas de ese estilo, ni series de ese estilo. Por eso quizá me gusta la ciencia ficción, porque es una cosa totalmente imaginada y entonces sé que no es real y por tanto no me afecta. Pero todo ese tipo de emociones excesivas, que desde la óptica de los demás, insisto, nosotros tenemos que tener claro lo que es este perfil para evitar que eso nos provoque la sensación de estar en zona de guerra, que muchas veces los superdotados tenemos esa sensación, como si estuviéramos en unas trincheras, en una zona de guerra, ¿verdad? Pero la buena noticia es que estas emociones pasan rápido, es decir, en el momento que se produce esa sobrecarga emocional, si aguantas un poquito esa sobrecarga, si empiezas a entender que la tienes que mirar, aunque la estés sintiendo, la tienes que mirar a distancia. Como decía Jean Seofachin, es como un surfista que tiene que cabalgar la ola, es decir, la ola de la emoción te viene, es una ola enorme, mide 7 metros, ¿no? Entonces tú, como buen surfista, te tienes que subir a la tabla y subirte a la ola. No se trata de reprimirla, como hacen muchas personas con superdotación, voy a reprimir. No puedes reprimir la ola viene hacia ti. Tampoco puedes huir de la ola, tienes que cabalgarla, tienes que hacerte amigo de tus emociones, ¿no? Esa sería entenderlas, acompañarlas y dejar que esa ola pase, porque pasa.
Y si no haces eso, si te dejas arrastrar por la ola te revuelve contra la playa. Y entonces te empiezas a sentir culpable, empiezas a sentir sentimientos de depresión incluso. Y en algunos casos los niños con una alta sobreexcitabilidad emocional pueden tener pensamientos suicidas. ¿Por qué vivir en un mundo tan brutal, un mundo que hace tanto daño a los animales, a la atmósfera? Puede haber un niño que incluso piense, estamos cargándonos el planeta y no sea capaz de gestionar esa emoción, ¿no? Es decir, vivo en un mundo de guerra, es decir, en el apocalipsis, ¿no? Y no es que ese niño esté enfermo mentalmente, simplemente somatiza toda esa enorme carga de emociones. Hay otro peligro, que son las enfermedades psicosomáticas, es decir, la aparición de trastornos de estrés, de trastornos de ansiedad de diverso tipo. Bien, como he dicho, tendemos a ver el mundo cuando tenemos estas emociones muy sobrecargadas con un dramatismo excesivo. Contaba otro autor que a una niña de 15 años con sobreexcitabilidad emocional, su madre le tiró un jersey, que era su favorito, y la niña dijo que será una tontería, pero me he sentido como si estuviera de luto, ¿no? Es decir, establecemos, como hemos dicho, vínculos tremendos con las cosas. ¿Tienes habitualmente dolor de estómago tensionado? ¿Te aumenta mucho la presión sanguínea a veces, ocasionalmente? Puede ser una enfermedad somática causada por este estrés emocional, ¿no? Otra característica de las personas con esta sobreexcitabilidad que ocurre en la más tierna infancia es la enorme conexión con los animales, como hemos dicho, me pasaba a mí. A una de mis hijas, por ejemplo, se ha hecho vegetariana porque dice que no soporta hacer sufrir a los animales. Me ponía vídeos en los que se veían a animales yendo al matadero y cosas de esas. Obviamente, una persona con sobreexcitabilidad emocional siente eso, siente que realmente al comer carne, por ejemplo, está matando ella misma al animal. Sé que habrá mucha gente que lo consigue ridículo, pero es que realmente lo estás sintiendo así, ¿no? La buena noticia de las personas con sobreexcitabilidad emocional es que somos capaces de darnos cuenta de cosas que a los demás se les escapan. Vemos detalles en el mundo que nos rodea que los demás no ven. Somos, como ya he dicho en otro vídeo, perfectos sistemas de alerta temprana. Tenemos una comprensión profunda de los problemas de los demás. Yo me he dedicado a eso, pero somos los psicoterapeutas perfectos en ese sentido. Es decir, nos hacemos cargo del paciente, nos haríamos cargo, si fuéramos psicoterapeutas en mi caso, de los problemas de los demás. Y alguien dirá, no, es que es mejor mantener la frialdad y hacer una detección de enfermedades mentales o de lo que fuera. Sí, de acuerdo, pero siempre es más agradable ir a un médico empático, ¿verdad? Un médico que se hace cargo de tu problema, ¿no? Que a un médico que te trata como si tú fueras un objeto. Creo que todos estaríamos de acuerdo en eso, ¿no? La amistad. Somos los mejores amigos posibles. Establecemos fuertes vínculos con nuestros amigos, profundos, y en algunos casos somos de una lealtad extrema. La mayor parte de casos. Ojo, no nos traiciones. Si traicionas a un superdotado con sobreexcitabilidad emocional, te puedo asegurar que te has buscado un problema. ¿Por qué? Porque puedes pasar de ser el amigo por el que estás dispuesto a hacer cualquier sacrificio al enemigo público número uno por el que estás dispuesto a hacer cualquier cosa para quitarlo de en medio. En el sentido de que lo empieces a considerar un traidor o una persona que es peligrosa o tóxica. Podemos pasar de un lado a otro con facilidad. Comentaba una presidenta de una asociación de superdotados que vivimos montañas rusas emocionales, ¿no? Creo que es un buen ejemplo. Mientras una persona se porta bien contigo, tú le devuelves mucho más. Pero no te rías de un superdotado con sobreexcitabilidad emocional, perdón. No lo minimices, no lo ridiculices, porque puedes pasar perfectamente a ser el enemigo inmediatamente. Esto es algo que le choca mucho a la gente. La gente no es consciente de que a lo mejor te ha herido, no tiene la sensibilidad que tienes tú, se ha reído de ti, a lo mejor era una broma que demuestra esa falta de sensibilidad. Pero como para nosotros, las personas superdotadas que tenemos sobreexcitabilidad emocional, vemos que las emociones son importantes, o las sentimos
con gran intensidad, insisto, pues claro, tú estás mostrándome algo que yo tengo sobrecargado, que son las emociones, o muy dimensionado. El sobrecarga tiene un sentido peyorativo, no quería decirlo, muy dimensionado. Y claro, pues no respondes a lo que yo estoy haciendo por ti. ¿Qué debe hacer una persona? Y no estoy diciendo que se nos manipule porque somos, como he dicho, sistemas de detección perfectos. ¿Qué debe hacer una persona que tiene una amistad con una persona superdotada con este perfil? Pues no traicionarla, ser sincero. ¿Te has equivocado con tu amigo? Pues te acercas y se lo dices. Le dices, oye, me he equivocado, no debía haber gastado esa broma. No debía haberte ridiculizado en la reunión de trabajo. No debía haber minimizado lo que te ocurría. Sinceridad. Sinceridad. Empatía. Y nosotros tenemos que entender que nuestras expectativas a veces con los demás sean excesivamente altas. No podemos pretender que los demás sientan lo que nosotros sentimos porque no lo van a sentir nunca. Su sistema emocional no es tan complejo como el nuestro. Esa supersensibilidad que tenemos, por tanto, nos puede jugar malas pasadas. Por un lado es algo maravilloso porque establecemos empatía con gente, sentimos el amor, la amistad, la alegría con más intensidad que los demás, pero al mismo tiempo también sentimos el dolor, la angustia, la ansiedad con mayor intensidad que los demás. Somos, en algún caso, propensos a lo largo de la vida a llegar, y esto es importante también, al sentimiento de que, claro, como los demás no sienten con esa intensidad emocional, es porque el mundo no merece la pena. Y podemos caer en la depresión. Esto es un error. Insisto, siempre hay gente como nosotros. A lo mejor no abunda, pero siempre la hay. Hay que buscarla. Hay que encontrarla. Hay que detectarla. Tienes que entender bien a ti mismo, tu perfil, para detectar ese perfil en otros. Y te darás cuenta que hay gente como tú. Y luego seleccionar a la gente que es realmente buena para ti. No pierdas el tiempo con nadie que te provoque malos sentimientos, sobrecarga emocional. Insisto que hay gente que tiene la habilidad de alterarte emocionalmente. Tienes que huir de esa gente. No sirve de nada que te relaciones con ellos. Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo una compañera de trabajo que todo el mundo dice que es muy buena persona, pero a mí me da una sensación constantemente como si estuviera enfadada, alterada. Es una mujer que se expresa con una constante, como si estuviera enfadada. En las reuniones de trabajo expone sus opiniones con una sobrecarga de tal calibre que nadie le hace caso. Claro, nadie le hace caso, pero a mí me provoca un auténtico estrés emocional. Entonces yo la rehuyo como puedo, vamos. Considero que para mí esa persona es tóxica, lo cual no significa que lo sea tóxica para otros. Esto tienes que aprender a entenderlo. Otra cuestión es para aquellas personas que están relacionándose con superdotados, con este perfil de sobrecitabilidad emocional, nunca minimices las emociones de un superdotado. El hecho de que tú no las sientas no significa que no existan para él. Ni lo juzgues, ni lo ridiculices. El hecho de que una persona esté viendo el telediario y de repente vea una tragedia en África porque ha estallado el hambre y están viendo a los niños famélicos y se ponga a llorar, no significa que sea una persona... Esto es un topicazo, ¿no? Ya hablamos de ello en el vídeo del hombre superdotado, ¿no? A ver, si yo me pusiera a llorar al ver el dolor de otra persona, no significa que yo sea afeminado ni sea gay. Este perjuicio de pensar que las personas con muchas emociones son femeninas y que los machos alfa no tienen emociones es un topicazo de nuestra cultura, la cultura occidental y de algunos países en concreto. Yo cuando, insisto, visité Sudamérica por primera vez, me di cuenta que se puede ser macho y tener sentimientos al mismo tiempo. Son dos cosas totalmente distintas. O dos cosas que pueden ir unidas, quiero decir. Esto de andar pensando que con las mujeres pasa lo mismo. Es decir, esto de andar pensando que una mujer es madura porque sabe gestionar sus sentimientos y no tiene emociones, pues yo me fío más de una persona que esté exteriorizando sus emociones a una persona que no lo haga. Por tanto, las discusiones de pareja, por ejemplo,
Cuando se producen dos personas con esta sobreexcitabilidad se casan, pues puede haber discusiones que sean violentas, que se griten, que haya... Y eso no significa que no haya amor. Mientras no haya ningún tipo de cosa adicional, eso no significa que no haya amor. Es decir, puede haber amor y puede haber una sobrecarga también emocional importante. Comentaba un colega latinoamericano que había estado en un país que era Noruega en concreto. No me recuerdo si era Noruega o Suecia, creo que era Noruega. Que, bueno, de un país latinoamericano que son muy enfáticos hablando y, claro, cuando tenía alguna discusión con su mujer, pues resulta que había sufrido denuncias de los vecinos porque le habían dicho que, claro, que ahí poco menos que estaban matando a alguien. No, estaban hablando simplemente. Es decir, no le pidas a un noruego que entienda la forma de expresión de un argentino o de un peruano o de un brasileño o de un español. Es decir, nosotros estamos gestualizando, podemos expresarnos de una forma muy enfática y eso no significa ni que estemos enfadados ni que estemos en ese momento violentos. Simplemente somos así. Somos personas que tenemos emociones fuertes. Bueno, pues imagínate un hispano elevado al cubo. Eso sería un superdotado con sobreexcitabilidad emocional, para que nos entendamos. Es decir, nosotros pasamos por el resto de hispanos, pasaríamos, o de latinos, iberoamericanos, pasaríamos por ser personas, algo así como los noruegos verían a los latinoamericanos. Sería un poco eso. Bien, por tanto, es importante que tengas presente este perfil y también entiendas otra cosa que se produce cuando te viene una sobrecarga de este tipo, y es la sensación de agotamiento posterior. Es como tus emociones se han movilizado y de repente llegas al grado de agotamiento, todos esos neurotransmisores circulando por tu sistema cognitivo a la vez, ¿no? Esa enorme carga de emociones pues hace que al final llegues al agotamiento, ¿no? Por tanto, tenemos que tener presente esto, tenemos que tener presente este perfil, adaptarnos a este perfil, entenderlo, no sentirnos culpables, no criticar a nadie que tengamos en nuestro entorno que tenga el mismo perfil, tratar de sustituir nuestras emociones cuando nos vengan estas emociones, esta sobrecarga, sobre todo en emociones negativas, ¿no? Se me ha estropeado el coche y ahora resulta que ya me quedo sin coche. Me ha salido una manchita aquí y resulta que va a ser cáncer. A ver, minimiza tu propia forma de ver las cosas, ¿no? Minimiza, no en el sentido de quitarle importancia, sino de entender la relatividad de las cosas. Es decir, a ver, si se te ha estropeado el coche, aunque la avería sea grave, no significa que te vayas a quedar sin coche. Y por último, si el coche ya es muy antiguo, a lo mejor va siendo hora de que cambies de coche. Si te ha salido una manchita, puede ser un melanoma, evidentemente, pues un cáncer maligno, pero normalmente no crece muy rápido. Entonces, puede ser una picadura, puede ser un fenómeno alérgico, etcétera. Siempre hay una explicación alternativa a las cosas. Esto es una cosa que debes tener muy presente. No te castigues por tener estas emociones o incluso estos pensamientos. Simplemente relativízalos. El problema no es que tengas emociones, el problema es cómo te comportas con esas emociones. Ahí está la clave. Si estás con ansiedad y eso hace que le grites a otra persona, eso no es correcto. Lo que no es correcto es cómo te comportas con esas emociones. Si la emoción la sientes, digiérela, trata de canalizarla y no te sobrecargues en los demás, que es otra cosa a la que tendemos mucho nosotros. Tenemos una emoción tan intensa que necesitamos contárselo a alguien y no nos damos cuenta que a nuestro entorno no son capaces de digerir esas emociones y que las emociones tienen un fenómeno de contagio. Nosotros sentimos emociones tremendas, se lo contamos a nuestro entorno y lo único que estamos haciendo es sobrecargar a los demás. Por tanto, debes entender esto, que los demás no tienen esa capacidad ni de digerir tus propias emociones, ni de entenderlas. Y no te sientas culpable por ello. Simplemente es así, es un hecho. Bien, vamos a ver, me dejo aquí algunas cosas en el tintero. Importantísimo. A una persona que tenga esta sobrecarga no le vengas con sermones, no le vengas con racionalidades. Esto es una cosa que puede generar discusiones. Es decir, una persona que tiene sobrecarga emocional, de repente alguien le dice, pues no es para tanto, por esto y por esto y por lo otro. Eso es lo peor que puedes hacer con una persona que tiene en ese momento una sobrecarga emocional. Lo que hay que hacer es, te entiendo por lo que estás pasando,
sé que para ti es muy importante, pero si me permites, te voy a explicar por qué a lo mejor no es tanto como tú lo estás sintiendo, que yo sé que lo estás sintiendo con gran emoción. No niegues ese sentimiento. Trata de ayudar a la persona con sobreexcitabilidad emocional a que digiera esa emoción, pero no la minimices ni la critiques. Ayudar a entender este perfil es fundamental para que los niños crezcan en un entorno propicio, en un entorno apropiado, para que entiendan su singularidad. Si no, es muy complicado de adulto, y lo digo por experiencia. Elogia cualquier esfuerzo. Yo, por ejemplo, insisto que en estos momentos me están juntando varias cosas y lo estoy llevando bastante mejor de lo que lo llevaría 20 años atrás. Me siento bien por ello. Creo que eso me da fuerza, es decir, saber que puedo cabalgar esa ola me hace sentirme orgulloso de ser surfista emocional. Aprende a ser un surfista emocional antes de que te revuelque la ola. Es una cuestión de entrenamiento, nada más. Se consigue con la edad y entendiendo, por supuesto, lo que te ocurre. Así que tienes que buscar salidas saludables a tus emociones. Hacer ejercicio, hacer deporte, juntarte con gente que te haga sentir bien, sobre todo gente tranquila, huir del estrés, tratar de no meterte en demasiadas actividades sociales. Yo creo que eso nos genera bastante sobrecarga. Y en definitiva, vamos a terminar aquí porque no quiero que se alargue demasiado este vídeo. Cuando te pasen estas cosas de sobrecarga emocional, tienes que entender que tienes esa singularidad, viene con el paquete. No todos los superdotados tienen sobreexcitabilidad emocional extrema, como pasa a algunos, pero debes entenderlo. Tiene cosas muy positivas este perfil. Tiene cosas maravillosas, diría yo. Tiene, por ejemplo, el vivir una vida con más intensidad puede ser muy bonito. Ves una pintura y te emocionas. Ves una obra de arte en un museo y te revuelve por dentro. Te hace sentir vivo. Paseas por la naturaleza y todo lo que estás viendo te resulta maravilloso. La fragancia de las flores, el olor del bosque, el olor a tierra mojada después de una lluvia, el sonido de los pájaros. Te hace sentir feliz, en paz. Qué pena que haya gente que no sea capaz de sentir eso, podrías pensar, ¿no? Y al mismo tiempo, sufres enormemente con el dolor ajeno. Sufres enormemente cuando ves que la Tierra se contamina, que el planeta nos lo estamos cargando. Sufres cuando ves que hay personas que no llegan a fin de mes, que tienen problemas porque no pueden poner la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano, y empiezas a indignarte y te dices la culpa es del gobierno, la culpa es de la oposición también. Son insensibles, no les preocupan las personas, no voy a votar más. Es normal que te pasen estas cosas si tienes sobreexcitabilidad emocional, pero la culpa no es tuya. Debes decirte a ti mismo, yo no soy responsable del cambio climático. No claro, establecemos tal vínculo emocional con las cosas que al final nos sentimos casi responsables. Tú no eres responsable del cambio climático. Yo hago compost en mi casa. El 100% de los residuos orgánicos de mi casa los composto. ¿Por qué? Porque esa es mi forma de sentirme bien conmigo mismo y saber que estoy ayudando a que el cambio climático, aunque sea 1 por trillón, al menos mi responsabilidad queda cubierta. Yo no puedo luchar contra el calentamiento global yo solo, pero sí puedo hacer lo posible para que en mi familia no generemos gases de efecto invernadero. Mi familia hemos ahorrado en el último mes 300 metros cúbicos de gases de efecto invernadero al compostar nuestros residuos. Esas son las cosas de las que tú eres responsable, de lo que tú haces, no de lo que hacen los demás. Si tú tienes sobrecarga emocional, si tú tienes sobreexcitabilidad emocional, debes entender que eso no es necesariamente malo, pero lo que sí es malo es lo que haces con esa información emocional. No te descargues en los demás. Intenta no ser violento. Intenta no expresar toda esa emoción de golpe para sentirte bien. No te descargues con el primero que pasa. No empieces a utilizar el teléfono para llamar a uno o a otro, para descargarte, que es algo que yo particularmente suelo hacer cada vez menos, pero suelo hacer muchas veces.
llamas a un familiar, llamas a un amigo. Hay personas buenas que te escuchan, pero al mismo tiempo las estás abrumando. Y yo siempre le digo a esas personas, si en algún momento te estoy abrumando, me lo dices. Pero al mismo tiempo esas personas saben que eres un amigo leal. Eres un amigo que está ahí cuando ellos te necesitan. Y no todo el mundo está ahí cuando alguien le necesita. Por tanto, insisto, aprende a canalizar lo negativo que tiene esta sobreexcitabilidad emocional, no porque sea negativa en sí, sino por las consecuencias colaterales que pueda tener. Y aprende a ver también esa parte fundamental que tiene. A mí no me dan ningún tipo de comisión por lo que voy a decir, pero aprende también de los expertos. Aquí no estamos para hacer debates sobre lo que es la superdotación, no estamos para discutir entre nosotros, sino que estamos para transmitir un conocimiento que es una suma de empirismo, de experiencia personal y de lo que dicen los expertos. No hay nada que debatir. Sí hay mucho que entender. Un saludo y hasta otra. Espero que te guste el vídeo y si es así le des al link para que sigamos creciendo esta comunidad y sigamos pudiendo ayudarnos entre nosotros. Yo ayudo a otras personas que tengo en mi entorno y os ayudo a vosotros que me estáis escuchando a través de este canal. Al menos ese es mi objetivo principal. Ayudar vosotros cuando entendéis bien estos perfiles, ayudar a los que tengáis alrededor y así a ver si entre todos aprovechamos esta sobreexcitabilidad emocional para hacer un mundo mejor, un mundo en el que no haya tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia y tanta persona que se siente perdida. Un saludo y hasta otra. Chao.